La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Dicen quienes saben que desde 1995 México no había vivido una crisis como la actual. En lo económico, en lo social, en lo político, las aguas están revueltas y no parecen calmarse, mucho menos asentarse. Para el hombre de a pie, la orientación de los expertos resulta entonces una tabla de salvación. A la gente ordinaria que le está doliendo, que le está doliendo la crisis económica, en la parte más sensible del cuerpo, que es el bolsillo, se pregunta, ahora sí como la frase clásica, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Quienes tienen la fortuna de ahorrar algo, de tener algunos recursos en el banco, aunque sean modestos, el bajo o casi nulo crecimiento económico, los altos precios y el nulo premio a sus depósitos bancarios a mediano y largo plazo los trae con el Jesús en la boca. En medio de estas turbulencias es bueno escuchar la voz de quienes saben, de quienes le toman el pulso cotidiano a la economía en general y a las finanzas en particular. Por eso me da mucho gusto que en este programa hoy participe Armando Casarini Soto. Él es analista de Finastra, asesores financieros, y nos ayuda hoy a entender lo que está pasando y cómo repercute en la vida diaria de la inmensa mayoría de los mexicanos. ¿Por qué? Al final de cuentas, el que tengamos casi 200 mil millones de dólares de reservas y el que tengamos fortalezas, macros, no, a mí lo que me importa es la vida diaria. ¿Qué tengo en mi mesa para comer? ¿Qué tengo en mi casa para vivir? ¿Qué tienen mis hijos para irla pasando? Entonces, vamos escuchando a Armando. Armando sabe de esto y nos darás oportunidad, Armando, de preguntarte para que en realidad aterricemos lo que en este momento escuchamos en la radio, vemos en la televisión y leemos en los periódicos. Lo de allá de arriba, no, bájanoslo aquí, aquí y ahora, a Mariano Otero aquí enfrente. ¿Cómo estás? Muy bien, Marco, estoy muy contento, como te decía hace unos minutos. Siempre es un placer poder venir a este programa, tener la oportunidad de platicar con personas con tanta experiencia como tú. Uno aprende todos los días de las personas con experiencia como tú y como todos los amigos que tenemos aquí en Zona 3, y hablas con mucha sabiduría y con mucha razón. Decía Platón que el mundo de las ideas, el éter, pues si se queda en eso, en las ideas y en el éter, poca utilidad tiene para el hombre, para el ser humano. Nosotros en Finastra hemos defendido desde hace casi 10 años el concepto de que las finanzas son tan sencillas o tan complejas como te las quieran hacer. Te lo comentaba hace unos momentos y lo quiero comentar hoy con todos nuestros amigos. Las finanzas, amigos, Marco, son sencillas. Sin embargo, no podemos dejar de lado la situación macro. Es importante abordarla para, una vez que abordamos el concepto macro, poderlo aterrizar hacia cómo nos afecta a nosotros, y más que el cómo nos afecta, cómo podemos reaccionar ante aquello que se nos presenta de una u otra manera, de forma inhóspita, poco planeada o incluso desagradable. Son 3 puntos los que podríamos tocar el día de hoy y que creo que pueden ser de mucha utilidad para todos nosotros. El primero, vamos a platicar acerca del petróleo, ¿sí? Después vamos a platicar acerca del tipo de cambio, ¿sí? En concreto del dólar, no del tipo de cambio peso, del dólar, ¿no? Que es la moneda a nivel mundial, nos guste o no nos guste, eso es. Y el tercero, espero que nos alcance el tiempo, mi querido amigo, para tocar el concepto de resiliencia económica.
el concepto de resiliencia que ha manejado durante mucho tiempo la psicología positiva y que hay un enfoque que he estado estudiando y que me gustaría compartir con ustedes porque creo que puede aportar. Pero bueno, comencemos, si te parece, Marco, amigos, adelante, con lo que es el petróleo. Traigo aquí en mis notas, bendita tecnología, como les digo, soy un hombre de finanzas, soy un hombre de gráficas, estoy viendo en este momento la gráfica del comportamiento del petróleo y la hemos estado estudiando. Y les puedo decir que el petróleo en sus diferentes versiones presenta hoy por hoy una tendencia bajista ya desde mediados de julio del presente año, Marco. O sea, ¿a cuánto está el barril de petróleo hoy la mezcla mexicana? vamos a entrar en ese momento porque incluso el día de ayer, que fue 11 de diciembre, el YTI, el WTI, llegó a cotizar por debajo de los $60. Y si deseas entrar de lleno en ese tema, hay que decirlo con todas sus letras. El que cotice por debajo de los $60 es un precio que no se había visto desde el 2009. Técnicamente, aquí tengo que hablar un poquito de manera técnica, haciendo un análisis, el precio del YTI está en un nivel que nosotros los financieros llamamos un soporte clave. ¿Eso qué quiere decir? Un soporte es un lugar donde el precio usualmente, cuando llega a ese soporte, regresa, tiende a subir. Pero también si ese soporte se rompe hacia la baja, ¿sí? Cuando es hacia el alza se llama resistencia, si ese soporte se rompe hacia la baja, como parece por ahí amenazar, ¿Qué riesgo hay? ¿Qué riesgo hay? puede llegar a buscar niveles de $54.30 por barril. Y si esa tendencia bajista continúa, se acercaría a una zona que podríamos llamar peligrosa, entre 45 a $48 por barril, precio en el que cotizó este commodity, que es el petróleo, en respuesta al estallido de la crisis estadounidense en 2008, y a 2008 es a donde quería llegar precisamente, y me has dado pauta con esta pregunta que me has hecho. Vamos a hacer un poco ¿Por qué de memoria. 2008? ¿Por qué, Marco? En 2008, te lo explicaba hace unos momentos fuera de micrófonos, si vemos una gráfica del comportamiento de crecimiento de la humanidad de 1700 a la fecha, hay un comportamiento de crecimiento a la alza y el 2008 es como un pequeño vallecito. Pero ese pequeño vallecito puso en crisis a toda la economía a nivel mundial. Lo he dicho en estos micrófonos. ¿Cómo se manifestó? Y lo quiero decir nuevamente, no solamente cómo se manifestó, Marcos, cómo se sigue manifestando. Porque algo que es importante que comprendamos, Marcos, amigos, es que lo que sucedió en 2008 fue un asteroide que cae en un océano y que empieza a generar ondas circundantes que todavía tienen efecto y van a seguir teniendo efecto durante varios años. Cuando en 2008 hablaba con amigos como tú, con empresarios, con clientes acerca de esto, les decía que deberíamos estar preparados cuando menos para 20 años en los que lo que sucedió en 2008 nos iba a continuar afectando. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la economía ha estado creciendo y colapsó en 2008 por la cuestión inmobiliaria que ya sabemos, no nos vamos a meter más por ahí. Pero hoy por hoy, si nos ponemos a analizar financieramente, la única solución que se ve es crecer. Si escuchamos las finanzas, si analizamos todo es crecer, 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 crecer. Nada puede crecer indefinidamente. Y el crecimiento económico se hace en base a generar más y más y más deuda. Nomás pregunta. ¿Crecer globalmente como país o crecer individualmente como persona? En este momento, recuerden, estamos hablando de lo macro, para poder después pasar a lo micro. La apuesta de la economía mundial es mantener el crecimiento. Por eso ya entraremos a lo del dólar y entraremos también a lo de la zona euro. Pero en concreto, lo que les estoy comentando del petróleo, y quiero mencionar estos puntos si me lo permites, Marco, porque es importante. ¿Por qué está bajando? Se los comentaba antes de entrar en los precios. La fuerte oferta de la materia prima por parte de los productores, en una reunión de noviembre, la OPEP decidió mantener sin cambio su producción diaria del producto. Esto está presionando a la baja los precios. Estados Unidos está manteniendo altos los niveles de inventario de petróleo y de todos los derivados. Recordemos que del petróleo depende prácticamente nuestra sociedad económica y hay una serie de derivados que dependen del petróleo que mueven o colapsan la economía, y ahí es a donde voy con el dólar. La fortaleza del dólar, porque hoy por hoy
no es que tengamos un peso débil, tenemos un dólar fuerte, el superdólar le están llamando. De acuerdo. La fortaleza del dólar se debe a la incertidumbre financiera global que está alejando a los inversionistas del petróleo porque quieren mantener sus inversiones en dólares. Fíjate qué fuerte y qué delicado, Marco, porque en tiempos pues ya pasaditos uno hablaría del oro, ¿no es verdad? Y hoy por hoy, no nos vamos a meter ahorita a fondo en eso, pero no tengo que recordarles en dónde está el oro. Está en sus niveles más bajos de los últimos 5 o 8 años. ¿Qué es el dólar? El dólar es una divisa, es una moneda, es papel que el gobierno norteamericano puede imprimir a voluntad. Sin embargo, la fortaleza de esta divisa a nivel mundial es tal que las economías globales están refugiándose en esta moneda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso lo vamos a explicar. Fíjate bien, Marco, las dudas sobre el futuro de la economía en la zona euro, la debilidad de la economía china y de Japón, también están presionando a la baja. ¿Por qué? Porque las principales economías mundiales están reduciendo su capacidad de compra de materia prima. Y aquí vuelvo a tocar el tema. Hay que hacernos a la idea, ¿eh? Mira, yo creo que vas a coincidir conmigo y tenemos una diferencia de edad interesante. Pero te aseguro que tú y yo hemos vivido en crisis toda nuestra vida. Desde que naciste te han hablado de la palabra crisis, desde que yo nací me han hablado de la palabra Mis crisis. abuelos ya decían, qué tiempos tan difíciles, ¿eh? No. Y antes recurrían a aquella imagen. No, yo creo que ya se va a acabar el mundo, ¿eh? Están sucediendo cosas como nunca antes. De esto y más vamos a seguir hablando en Cara a Cara. Está con usted, en este caso, Armando Casarini Soto, Finestra, experto en finanzas y en economía. Pausa.